Así que tenemos al pastor Mario Rondón con nosotros. Pastor, gracias por estar aquí. Amén. Gracias, Alex. Dios le bendiga, hermanos. En esta hora agradecemos al Todopoderoso que nos permitiera llegar con bien. Por un momento pensamos que no íbamos a llegar. Una combinación de eventos que desafían con frecuencia lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Durante esta serie, donde estaremos no solo hoy, también mañana, el viernes y el sábado, esperamos explorar a profundidad todo lo concerniente al ministerio profético, al don profético, en sentido general. Queremos ver lo que la Biblia nos dice y cómo nosotros podemos respaldar en la defensa de nuestra fe lo que creemos, por qué lo creemos. En un tiempo como el que vivimos, cuando la verdad está siendo azotada por todos los lados y donde los conceptos, ideas y creencias que la gente daba por sentado, está mirando cómo están siendo sacudidos, como gente de experiencia, algunos, otros de mucho conocimiento teológico, han desafiado los mismos fundamentos de nuestra fe. Y si hay una doctrina que nosotros debemos abrazar en una forma especial, conocer y poder defender, es la que tiene que ver con el ministerio profético, porque como presentaba Alex, esta es una iglesia profética. Alabado sea el nombre del Señor. Y queremos ver justamente en el tema de hoy, al cual hemos titulado Profeta del Destino. Profeta del Destino. Vamos a ver cuántos profetas del destino han habido a lo largo de la historia profética y en la cadena de la revelación de Dios. Quiero que vayamos al libro de Amós, libro del profeta Amós, capítulo 3, los versículos 7 y 8, donde se compartiera la lectura bíblica. Este texto interesante que nos habla de la conducción profética. Amós capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Cuánto hará el Señor sin revelarlo? Así que el factor sorpresa en lo que tiene que ver con los acontecimientos en el mundo no es parte del plan de Dios. Él lo ha revelado. Y no hay nada que haga sin que lo revele a sus siervos los profetas. Contar como un profeta en medio nuestro es lo que hace que la iglesia sea distinta a cualquier otro pueblo en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. En Judas capítulo 14 se hace mención de un profeta en la antigüedad. Un profeta que vivió mucho antes que Noé. Y dice Judas, justamente antes del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 14, de estos también profetizó, ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, o sea, un hombre que estuvo allí en los umbrales del Edén, que de hecho pudo contemplarlo desde afuera. Todos los patriarcas, todos los que vivieron antes del diluvio, pudieron ver el Edén, pero pudieron solo, como dice la Biblia, verlo y saludarlo desde lejos, con las puertas cerradas, pero estuvo aquí en la tierra como testimonio hasta poco antes del diluvio, cuando el Señor otra vez lo llevó de donde lo había trasplantado al planeta Tierra. Así que este hombre que pudo contemplar el Edén, el lugar de donde fue expulsado Adán, dice que él profetizó. Es el primero al que se le atribuye el ministerio profético. Ay, no, el primero al que la Biblia le llama profeta. ¿Y qué fue lo que él profetizó? Él profetizó diciendo: he aquí vino el Señor, o viene el Señor, con sus santas decenas de millares. Ahí no está hablando de la primera venida de Jesús. ¿Está hablando de cuál? De la segunda, donde viene con poder y grande gloria, con millones de ángeles. A eso se refería. No solo habló del juicio para su generación, sino también habló de la segunda venida, pero habló del juicio también para su generación. De esos habló. ¿Y cómo profetizó Enoc? Enoc no solo profetizó por precepto, no solo por palabra, sino que también lo hizo de una forma muy interesante. Lo hizo a través de su hijo Matusalem, del cual dice la Biblia lo siguiente. Note lo que dice Génesis capítulo 5,
versículo 21. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a su hijo, ¿quién? Matusalén. Y es interesante ver lo que dice la inspiración de por qué a partir de ahí caminó Enoc con Dios. ¿Por qué no dice desde los 20, los 30, no, del momento cuando tuvo su primogénito? Dice la inspiración que cuando él vio como él cuidaba a su hijo, los sentimientos de protección que tenía hacia su hijo, cómo prefería él sufrir cualquier cosa y no que lo sufriera su hijo, él entonces entendió cómo lo veía, ¿quién? Dios a él. Eso lo hizo amar a Dios como nunca antes. Y por eso a partir de ese instante caminó con Dios. Hay personas a veces que cuando la familia se va agrandando, las muchas ocupaciones lo distancian de su relación con Dios. Cuando tuvo a su hijo, ¿qué cosa? Se acercó más a Dios. Qué interesante. Y caminó Enoc con Dios después que engendró. Mire cómo lo recalca. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y de repente desapareció porque lo llevó Dios. Ahora, noten la vida de su hijo, la dimensión. Sabemos que fue el hombre que más vivió en la tierra. Y eso habla de varias cosas interesantes. Pero, ¿por qué vivió él tantos años? Aparte de que vivió en una generación longeva. Vivió Matusalén 187 años. Y ahora yo quiero que nosotros comencemos a sumar. Ya después que nació Matusalén, vamos a ver, vivió él 187 años. Ese es el primer número que debemos tomar allí. 187 años y engendró a Lamec. Sabemos que Lamec fue el padre de ¿quién? Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Noé. Ese fue Taré. Sí. Así que el primer número, Matusalén vivió para engendrar a Lamec, ¿cuántos años? 187. Y Lamec tuvo a Noé, ¿a los cuántos? 182. Si sumamos esas dos cifras, ¿cuánto nos da? 187 y 182. ¿Cuánto? 369. Ya tenemos un número, 369. Ahora miren lo que dice Génesis 7:11 para completar la cifra. ¿A dónde vamos? A llegar al diluvio. Dice, el año 600 de la vida de Noé fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí se desató el diluvio. ¿A qué edad de Noé? ¿Y cuántos habían pasado desde que nació Matusalén? Y cuando sumamos 369 a 600, ¿cuánto nos da? O sea que Matusalén, la edad de Matusalén. Así que Matusalén llegó exactamente hasta el año de ¿qué? Hasta el año del diluvio. Matusalén no murió en el diluvio. Él fue de los justos que durmieron antes. Pero llegó hasta el año del diluvio. Y eso indica que su longevidad no fue casual. Aunque, repito, su generación fue longeva. Pero él pasó a todos. Porque su vida era una línea de tiempo. El nombre que le puso su padre Enoc, Matusalén, viene de dos raíces hebreas, Mut y Shalá. De ahí Matusalén. ¿Qué significa? Cuando él muera, será enviado. Cuando él muera, ¿qué cosa? O sea que la vida de él era una línea de tiempo, era una profecía viviente. Cuando él muriera, iba a terminar el tiempo de gracia para esa generación. Cuando él muera, será enviado. Su nombre, su presencia en esa primera generación fue un recordatorio constante de lo que otros estaban predicando y que los últimos 120 años de esa línea de tiempo lo pasó pregonando ¿quién? Noé, en la construcción del arca. Así que este primer profeta que menciona la Biblia, que fue Enoc, séptimo desde Adán, no solo profetizó y habló hasta de la segunda venida de Cristo, sino que dio una profecía ¿de qué? De tiempo.
en la vida de su hijo. O sea, en una forma muy gráfica. No se limitó a decir de aquí a tantos años o dibujar y presentar un cronograma profético. No. En la vida de su hijo, que acompañó la predicación de Noé, que predicó también a su generación. Así que esa línea de tiempo, esa profecía de tiempo, la dio Enoc, el primer profeta. Y eso hace que el primer profeta que menciona la Biblia y el último profeta al que hace referencia a la Biblia estén interconectados por profecías de tiempo. Y Dios, así como le dio una profecía de tiempo al primer profeta, a Enoc, una profecía que él no iba a estar aquí en la tierra para ver su cumplimiento, porque solo vivió 300 y tantos años aquí en la tierra, luego fue traspuesto. Así que faltaban muchos años de Matusalén. Él no iba a estar aquí para ver el cumplimiento de la profecía. Por lo cual, al casi finalizar la profecía de tiempo, en este caso la vida de Matusalén, Dios tenía que levantar a un profeta que dijera, ahora se va a cumplir, que anunciara el juicio y que entonces condujera al remanente que quedara fiel. ¿A quién entonces levantó Dios al final de la profecía de tiempo que constituyó Matusalén? ¿A quién? A Noé. Y Noé vio el cumplimiento de la profecía. Vio el cumplimiento, número 1. Número 2, anunció juicio para esa generación. Y número 3, condujo la entrada del remanente en el arca. 8 personas con él. Y esa característica que tuvo Noé como profeta del destino, de la profecía de tiempo que dio inicialmente Enoc, esa característica la han tenido todos los profetas del destino de una profecía de tiempo. Los que son levantados al final. El que inicia como Enoc es un profeta precursor. El que la recibe al final ya para ver su cumplimiento, anunciar juicio y conducir al remanente es el profeta del destino. ¿Quién es el próximo que la Biblia le llama profeta en el Génesis después de Enoc? Vamos a leerlo. ¿Quién es? Abraham. Y está en Génesis. En Génesis vamos a encontrar acerca de él. Génesis capítulo 20. Ustedes recordarán que hubo un momento cuando Abraham, en su vida nómada, visitó Egipto. En otra ocasión se trasladó a Gerar. Y cuando llegó a Gerar, el rey Abimelech, y vamos a encontrar un Abimelech en tiempo de Abraham, un Abimelech en tiempo de Isaac y un Abimelech en tiempo de Jacob. ¿Por qué hay tantos Abimelech? Es que Abimelech no es un nombre, sino que es un título. Así como en Egipto había faraones, ¿ves? Pero faraón no era un nombre, era el título del rey en esa nación. Así que Abimelech, que su significado es mi padre es rey, era un título allí en Gerar, en tierra que sería más adelante conocida como tierra de los filisteos. Y allí cuando llegó Abraham, él ahí dijo la misma mentira que dijo en Egipto a Faraón. ¿Cuál fue? Que Sara era ¿qué? Su hermana. Y aunque era medio hermana, era su esposa completa, ¿verdad que sí? Así que siempre detrás de una media verdad se esconderá una mentira completa. Así que fue un pecado prácticamente por omisión, pero fue un pecado. No dijo la verdad allí. Y entonces esto hizo que Abimelech mandara a sus hombres a que le trajesen esa mujer para que al par de días se uniera a su harén. Y cuando estaba en espera, en lista de espera, Dios lo visitó de noche. Abimelech le habló en sueños y le dijo, eres hombre muerto, ¿por qué esa mujer tiene marido? Y él le dice, pero Señor, él me dijo que era su hermana, yo no sabía, lo he hecho con limpio corazón. Y entonces Dios le dice, sí, también sé que lo hiciste con limpio corazón, pero eso no excusa el hecho de que ella tiene su marido, así que ve y devuélvesela. Y él orará por ti. Vamos a leerlo. Versículo 7, Génesis 27. Ahora devuélvele a ese hombre su mujer, porque él es profeta. ¿Quién? Abraham. ¿Quién dijo que era profeta? Dios. Él es profeta y él orará por ti. Dice, pero ¿por qué Dios no le dijo a Abimelech que orara por ese mentiroso? Como que cuadraba más, pero no.
Lo que ocurre es que Abimelech no era miembro del pueblo de Dios. Y Abraham, con todos sus defectos, era un hijo de Dios. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Con las faltas que tú puedas tener en el camino creciente que es la vida espiritual, eso no te descalifica como hijo y como hija de Dios. Y eres tú quien tiene que seguir orando por tu vecino, por tus amigos, por tus compañeros de estudio, de trabajo, por tus familiares que no han aceptado la verdad, porque tú eres el hijo o la hija de Dios. Él orará por ti. Y de paso le dice que es profeta. ¿Recibió Abraham alguna profecía de tiempo? Sí. Vamos a leerla. Está allí en Génesis también, capítulo 15. Génesis capítulo 15. Esto es lo que hace que Abraham esté en esa línea profética, en esa cadena profética, donde Abraham ahora va a ser profeta precursor, el que recibe primero la profecía de tiempo, pero luego el que al final se levantará será otro, como profeta del destino de dicha profecía. Génesis 15:13. Entonces el Señor le dijo a Abraham: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña. ¿Qué tierra sería? Egipto. Y que allí será, ¿qué? Esclava, y la oprimirán durante, ¿qué tiempo? 400 años. Esta cifra es interesante porque hemos visto en la Biblia que habla de 400 años, 430 años. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cuando Dios llamó inicialmente a Abraham, Abraham tenía 75 años, dice la Biblia. ¿Qué edad? 75. Y cuando Dios ahora le recalca esto, Abraham tenía 105 años. Ya había nacido y tenía 5 años aproximadamente Isaac. ¿Ya habían pasado qué tiempo? ¿De 75 a 105? 30 años. Esa es la diferencia. Por eso en un momento vemos 430, en otros 400. Porque la profecía comenzó a descontarse desde el momento que Dios se la dio. Recuerde que como iglesia tenemos el método de interpretación que es totalmente bíblico, historicista. La profecía comienza a cumplirse en los días del profeta que la recibe de manera ininterrumpida. Y por eso podemos saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esa es la ventaja. Así que por eso, desde que Dios lo llamó, comenzó a cumplirse. Y entonces en su descendencia, Isaac, cuando fue perseguido por Ismael, su hermano, que comenzó a molestarlo, desde allí comenzó la opresión. Y noten algo más en esos años. No todos esos años lo pasaron en Egipto. En Egipto pasaron aproximadamente 200, 215 años. Pero la profecía comenzó a descontarse desde que Dios se la dio a Abraham. La profecía de tiempo de los 430. Pero Dios le dice allí: pero yo voy a juzgar a esa nación después, o sea, vendrá juicio sobre ellos. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo, tú no vas a ver el final de esa profecía. Tú vas a morir. Ustedes saben que él vivió 175 años aproximadamente. Así que no vio el cumplimiento de los 430 años. Pero ahí estaba la profecía. Él solo fue el precursor, profeta precursor. Cuando los 430 años se cumplieron, ni un día más, como vamos a ver, ni un día menos, en el mismo día exacto, Dios tenía que levantar a otro profeta que viera el cumplimiento de esa profecía. ¿A quién levantó? A Moisés. Y Moisés vio el cumplimiento de la profecía. Número 1. Número, anunció juicio y los vio caer sobre Egipto, los juicios. Y número 3, sacó con él al remanente, al pueblo de Israel. Amén. Noten lo mismo que ocurrió con Noé, porque también Moisés era un profeta del destino, de una profecía de tiempo. Mire cómo lo relata la palabra en Éxodo 12:41. Es interesante. Éxodo capítulo 12, versículo 41. Y pasado, ¿qué tiempo dice su Biblia? Éxodo capítulo 12, versículo 41. 430 años. Ve cómo ahora de otra vez lo presenta completo, ya no disgregado 30 allí, 4, no, ahora completo. Y pasado los 430 años, un día después, ¿qué dice la Biblia? En el mismo día. Así funciona el cronograma divino, alabado sea el Señor.
Dice la inspiración que los planes de Dios funcionan como los astros en su vasta órbita, que ni se adelantan ni se atrasan. Todo ocurre en el momento exacto. Alabado sea el Señor. Por eso cuando Cristo querían apedrearle, matarlo, antes de que llegara su hora, él mismo se libraba y decía, todavía. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas? Más venido el cumplimiento de él, Dios tiene su tiempo. Alabado sea su nombre. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que Moisés, como profeta del destino de esa profecía de tiempo, vio el cumplimiento, anunció juicio y sacó o guió al remanente. ¿Quién es el próximo profeta que recibe una profecía de tiempo formando parte de esta cadena ininterrumpida desde el principio? Jeremías. Jeremías capítulo 25. Vamos a leerlo. Jeremías, ya entrado en edad, vio la inminencia de la captura o la caída de Jerusalén. Por eso fue Jeremías quien dirigió a los levitas que estaban encargados de ese trabajo para que cubrieran con sábanas, con lienzos, el arca, porque ya era inminente y por revelación divina sabía que iba a caer. Recuerde que nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie su secreto a quienes. Así que él lo sabía, va a caer Jerusalén. Y para que el arca, el lugar más sagrado, donde se manifestaba la Shequina, la gloria de Dios, para que eso no caiga en manos incircuncisas, vamos a ocultarla. Y una noche, cuando todavía estaban rodeados, Jeremías guió entonces a los levitas para que ocultaran el arca. La escondieron en una cueva que luego cubrieron la entrada con tierra, piedra, escombros, tierra, piedra, y nadie sabe su lugar hasta el día de hoy. Ni siquiera Indiana Jones la pudo encontrar buscando el arca. Y mucho se ha especulado de dónde está. Hay gente que dice que debió estar debajo del Calvario para que una gotita de sangre de Jesús pudiera caer allí. Suena fantasioso, pero Dios la ha ocultado. La inspiración dice que es posible. No lo dice de manera directa, lo dice entre líneas. No de manera explícita, sino de manera implícita. Dice que Dios va a permitir hallazgos extraordinarios en el plano arqueológico en el tiempo del fin para confirmar a los que están en la verdad. Y nosotros podemos interpretar que es posible que cuando la ley de Dios esté en entredicho, como sabemos que va a ocurrir al final, Dios como un último puntillazo, como una carta debajo de la manga, permita que aparezca no solo el arca, sino lo que contiene dentro, que fue escrito con el dedo de Dios. Eso sería algo extraordinario. El futuro que le espera al pueblo de Dios es un futuro glorioso. Con solo nosotros imaginar eso nos engranojamos. Solo imaginar eso. Cuando eso ocurra, cuando eso aparezca, Dios está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros. Así que noten entonces cómo Jeremías, cuando ya era inminente, cuando ocultaron el arca, él recibe esta profecía de tiempo de lo que iba a durar el pueblo allí en Babilonia. Toda esta tierra, dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré entonces a Babilonia. Note, Dios utiliza una nación para hacer juicio. Pero si a esa nación se le va la mano castigando a su pueblo, luego Dios le hace juicio a esa nación. Y entonces, eso era lo que iba a ocurrir. 70 años debía ser el tiempo. Pero Jeremías, les repito, estaba entrado en edad ya. Jeremías no iba a ver cuando se cumplieran los 70 años, pero sí recibió la profecía y entró a la cadena profética. Fue el profeta precursor de esa profecía de tiempo. Y cuando los 70 años se cumplieran en Babilonia y fuera la hora de salir el pueblo de allí, Dios tenía que levantar a otro profeta que dijera, ahora se cumple, viene el juicio para Babilonia, y condujera la salida del remanente. ¿A quién levantó el Señor allí en Babilonia? A Daniel. Daniel entonces fue el profeta del destino de la profecía de los 70 años. De los 70 años. ¿Y dónde dice la Biblia que Daniel vio eso, lo leyó y demás?
Vamos a leerlo. Está en Daniel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Daniel 9, versículos 1 y 2. Daniel, capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, ¿quién? Daniel, miré atentamente en los libros el número de los ¿qué? De los años que habló ¿quién? ¿Por boca de qué profeta? Vea que está en sintonía con lo que estamos diciendo. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuántos años? O sea, Daniel da todos los detalles para que nadie le quepa duda de que él es el profeta del destino, de la profecía que dio inicialmente ¿quién? Jeremías, los 70 años. Y ustedes saben que ahí al final de esos 70 años se celebra una fiesta en Babilonia por Belsasar. ¿Y quién fue que leyó el juicio de pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto? Daniel. Vio el cumplimiento de la profecía a los 70 años. Anunció juicio sobre Babilonia para su caída y fue el quien condujo la salida del remanente. Aunque él mismo no salió, pero él mismo fue que le allanó el camino. Fue él quien se le apareció incluso a Ciro cuando venía a conquistar y le mostró que más de 150 años antes de que él naciera, ya Dios lo mencionaba por nombre a través del profeta Isaías. Y eso impresionó a Ciro. Y él facilitó todo. Fue el que dio el primer decreto. Eso está registrado en la historia, ustedes saben. No vamos a entrar en esos detalles por razones de tiempo. Todo eso está respaldado por la historia. Cómo él allanó el camino para que regresara entonces el pueblo. Pero Daniel es el profeta por excelencia dentro de las profecías de tiempo. Por eso Jesús, cuando habló de profecía, dijo: el que lea al profeta Daniel, que entienda. Porque Daniel es como la bisagra en la profecía, el que hace ver hacia allá y hacia acá. Porque Daniel fue el profeta del destino de la profecía en los 70 años, pero Daniel recibió 2 profecías de tiempo de las que él se constituyó en profeta precursor. Y en ese sentido Daniel es único como profeta. Fue el profeta del destino de una y es el profeta precursor de ¿cuántas? De 2. ¿Cuáles son esas 2 profecías de tiempo? La primera, la que conocemos como la profecía de las 70 semanas. Dice, pero acabamos de ver 70 años. Sí, porque ahora 70 semanas, 70 veces 7. ¿A qué suena eso? ¿Qué les recuerda eso en la Biblia? El perdón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando Dios manda a Jerusalén, los 70 años en Jerusalén, es para ver si se arrepiente, porque Dios lo deja que se lo lleven cautivo a su pueblo cuando andan en idolatría, en apostasía. Dios le da ese tiempo de gracia, 70 años. Y ahora ustedes saben al final de los 70 años, que es lo que introduce el capítulo 9, que Daniel comienza a orar y dice, hemos pecado, hemos fallado, Señor, ten misericordia. Es cierto que no hemos andado a tu altura, pero... Y entonces ahí Dios le revela en ese mismo capítulo 9 la profecía de las 70 semanas que indicaban el momento cuando vendría el Mesías, la primera venida. Había una profecía de tiempo que indicaba cuándo iba a ser bautizado, cuándo iba a morir y cuándo terminaba el tiempo de gracia para la nación judía. Todo eso lo indicaba. Por eso, después que Jesús fue bautizado, como eso estaba dentro de esa profecía de tiempo, ungir al santo de los santos, por eso él comenzó su predicación diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo ¿a qué tiempo se estaba refiriendo? A esa profecía de tiempo. Pero vuelvo otra vez atrás. ¿Por qué 70 veces 7 ahora si ya le había dado 70 años? Porque cuando el Señor dice, en respuesta a la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano? Y él dice, hasta 70 veces 7. No, lo que quería darle era un número grande. Aparte de eso, él quería ser un ejemplo de lo que él estaba luego predicando. Él no solo dice que hay que perdonar 70 veces 7. Él perdonó a Israel 70 veces 7. ¿Notan? Si ya le había dado 70 años, ahora ya tenía que arrepentirse. Era suficiente, pero no. Le dice, no, pero no se le ha acabado la gracia. Yo le voy a dar ahora 70 veces 7 ese tiempo que le di. Y le da 490 años. Pero claro, Daniel no iba a ver todos esos años. 490 años. Por eso fue el precursor de esa profecía.
Dios tenía que levantar un profeta cuando esa profecía de tiempo estuviera por cumplirse para que señalara, aquí está. ¿A quién levantó el Señor? Juan el Bautista. Tuvo el privilegio de no solo ver el momento, sino de ser el que bautizara al Mesías para ver ungido al Santo de los Santos cuando descendió sobre él. Y él mismo lo dice, el que me envió a predicar y a bautizar me dijo, al que tú vieres que desciende en forma corporal, visible el Espíritu Santo, ese es. Y eso ocurrió con Cristo. En ese momento el Mesías fue ungido, no con aceite, que era el símbolo, sino con la realidad, el Espíritu Santo. Así que noten entonces que Daniel fue el profeta precursor de esa profecía de tiempo. Juan el Bautista fue el profeta del destino de esa profecía. Pero solo queda una más, que también se le dio a Daniel. La profecía más larga de la Biblia está en el capítulo 8. Capítulo 8 de Daniel también. Recuerde que Daniel tiene ese privilegio. Daniel capítulo 8, versículo 12. Allí vamos a ver una tensión que estaba describiendo casi 1000 años antes todo lo que ocurrió durante la Edad Media, las persecuciones de la iglesia romana especialmente, las persecuciones papales durante esa época. Todo eso, el tirar por tierra la verdad, el pisotear la verdad, el perseguir al pueblo de Dios, todo eso se le mostró a Daniel en forma anticipada. Y Daniel se pregunta, pero ¿y cómo Dios está tolerando todo eso? Y a causa de, dice el versículo 12, Daniel 8, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra, ¿qué? Ese sistema, la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos que le preguntó a él, pero ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Esa prevaricación asoladora que le ha entregado el santuario, el ejército para pisotearlo. ¿Hasta cuándo? Y se le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana es una expresión que significa día, ¿verdad? Tardes y mañanas, luego el santuario será, ¿qué cosa? El santuario, las verdades que estaban siendo pisoteadas, todo iba a ser restaurado cuando concluyera esa profecía más larga. Ustedes saben que igual que en los 490 días, aquí eran 2300 años. Día por año te lo he dado, dice el Señor. Así que un día por año en la profecía, 2300 años que iban desde que salió la orden para restaurar a Jerusalén, como le dice el Señor a Daniel, que fue en el año 457 antes de Cristo. 2300 años llegan exactamente hasta el año 1844. Si Daniel no iba a estar vivo en los días de Cristo, mucho menos en 1844. Dios iba a necesitar levantar en 1844, cuando terminó la última profecía de tiempo, al último profeta del destino de una profecía de tiempo. Necesitaba levantar en 1844 para certificar y que ocurriera todo igual, como ocurrió con los otros. Que viera el cumplimiento de la profecía de tiempo, que anunciara, ¿qué cosa? Juicio, y que condujera al remanente en su salida. Cerca de 1844 se levantaron muchos que pretendieron ser profetas. Entre ellos José Smith es uno de los más conocidos, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se llaman los mormones. Apareció Mary Baker Eddy como profeta también, levantando el movimiento de la ciencia cristiana. Llegaría a conocerse como Unity Internacional, una mezcla de cristianismo con metafísica y otros asuntos esotéricos, en fin. Se levantaron varios que pretendieron ser profetas para la época. Pero la Biblia no deja al azar el hecho de reconocer a un profeta. Así como nada hará Jehová el Señor sin que anuncie su secreto a sus siervos los profetas, también el Señor tiene una tabla donde dice, para conocer si un profeta es verdadero, estas son las características. Y por solo poner un ejemplo,
con José Smith, que es uno de los más conocidos de los que aparecieron para la época, y hubo mucho fervor religioso y aparecieron muchos, porque ya que iba a aparecer el profeta de Dios, Satanás tenía que confundir. Él no iba a dejar pasar por alto esa oportunidad. Por eso hubo ese gran despertar religioso en Norteamérica, especialmente. Era el lugar donde proféticamente iba a ser levantado el profeta. Para que tengan una idea, él no pasa lo que la tabla indica. Porque una de las cosas que Jesús dice que es por su fruto, él tuvo 49 esposas. La mayoría entre 13 y 19 años tenían. Y murió batiéndose a tiro con otros delincuentes en la cárcel. Así murió. La primera característica que por su fruto, ahí se cae de la mano. Pero la Biblia también dice, a la ley, ¿y qué cosa? Si no dijere conforme a eso, esa prueba tampoco la pasó, por las razones expuestas y por sus enseñanzas. Como no iba a acatar lo que decía la Biblia, tuvo que entonces idearse una especie de otra Biblia. Bueno, esa es para el antiguo mundo. Aquí en el nuevo mundo hay otra. Es lo que se conoce como el libro del Mormón, que algunos lo han visto. Y sus enseñanzas contradicen lo que revela la Escritura. Para que tengan una idea, hay un libro que se llama Nefi o Nefi. Segunda de Nefi 2:25 dice, Adán cayó para que el hombre existiese y existe para que tenga gozo. Se está diciendo que la caída era necesaria y que sin esa nunca el ser humano hubiera tenido gozo. A la ley, ¿y qué cosa? Pero hoy no vamos a examinar todas las características de un profeta, porque eso lo vamos a ver en el contexto de otro tema en la semana. Pero sí vamos a ver en quién se cumplió esa profecía. ¿Cuál fue el profeta del destino? Primeramente, el Señor llamó a un hombre llamado William Foy. Lo llamó para que ejerciera el ministerio profético, y cuando Dios lo llamó en la forma que Dios acostumbra llamar a los profetas, Dios le habla, ya sea mediante sueño, mediante una visión. Él se asustó y no quiso cumplir. William Foy. Luego también Hazen Foss, el cual también, pues después de recibir incluso la primera visión en forma clara, y la recibió en forma tan clara que cuando entonces la recibe la tercera persona a la que Dios llama, él dijo, yo exactamente eso Dios me había mostrado. Y él entendió de ahí en adelante que estaba perdido por no haber cumplido. No se supo más de él. Pero después de estos dos hombres rechazar el llamado divino para ser el profeta del destino de esa profecía de tiempo, era el momento de levantarse un profeta, ver el cumplimiento de la profecía, anunciar juicio y guiar la salida de un remanente. Dios entonces decidió, ya que estos dos hombres se negaron, llamar a una débil entre los débiles. Y una adolescente de solo 17 años, con lo que contaba en 1844, que solo apenas había iniciado el tercer grado. No pudo ni siquiera continuar en el tercer grado porque un accidente, una pedrada de una trifulca que hubo la sacó de circulación. Con apenas tercer grado, llegó a ser la autora más traducida en el mundo, para honra y gloria del Señor. La autora más traducida del mundo. Sus escritos han representado una conducción profética muy interesante, pero de eso vamos a ver detalles. Solo estoy hablando a grosso modo. Escribió más de 100,000 páginas. Recibió más de 2,000 visiones en un periodo de tiempo de 70 años que duró su ministerio profético. Como veremos más adelante, cumplió con cada una de las características de un profeta verdadero. Pero recibió la primera visión exactamente en diciembre del año 1844. Estamos hablando de la señorita Helena Gold Harmon, 17 años. Su nombre todavía de soltera no sería el nombre con el que se conocería mundialmente. Y ella, número uno, vio el cumplimiento y recibió la visión en el año que la profecía llegaba. Número uno. Número dos, anunció juicio y todavía el pueblo de Dios anuncia el juicio.
Temed a Dios y darle gloria porque la hora es su. Y número 3, condujo la salida de un remanente de alrededor de 53 personas que quedaron estudiando la Biblia después del gran chasco milerita, investigando, orando, diciendo: Señor, ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Dónde fallamos? Pudo guiar a ese puñado de hermanos, a ese remanente que quedó buscando dirección divina. Y hoy en el mundo son cerca de 25 millones para honra y gloria del Señor. ¿Dónde está el secreto de lo que Dios ha hecho con este pueblo alrededor del mundo? Que vamos a ver qué ha hecho con este pueblo, también uno de los temas. Dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo libro de las Crónicas 20:20. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis. Pregunto, ¿hay alguna bendición en creer y aceptar el profeta? Creed a su profeta y seréis ¿qué? Prosperados. Con razón, el enemigo número 1 ha enviado tantos falsos profetas para que lo verdadero se confunda con lo falso. Y Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre y a muchos. Y con razón el enemigo ha llevado a tantas personas que incluso para que no crean en el ministerio profético que ejerció la mensajera del Señor y que su cumplimiento bíblico con exactitud, como ocurre en 1844, es innegable a todas luces. Pero apenas estamos comenzando, solo hemos establecido lo que tiene que ver con la profecía del destino, los profetas del destino, la conexión profética, la cadena de la profecía. Desde el primer profeta que recibió una profecía de tiempo hasta el último que está conectado con una profecía de tiempo. Nos quedan muchas cosas interesantes por descubrir. ¿Por qué entre todos los profetas ella? Si queremos saber eso, no se pierde el tema de mañana. Si se iba a perder un tema, debió ser el de hoy. Los demás no deben perdérselo en el nombre del Señor. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados en el nombre del Señor? Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a pedir la bendición de Dios sobre cada uno de los presentes y aquellos que a través de las redes también se han conectado con el estudio para que la bendición de Dios también le alcance. Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y para siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias por mostrar cada uno de estos aspectos de la revelación divina. Gracias por recordarnos que tú no harás nada sin que antes lo revele a tus siervos los profetas. Gracias porque eso nos ayuda a saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias porque si creemos en ti estaremos seguros. Y si creemos a tu profeta, seremos prosperados. Que como pueblo, como familia y en forma individual, estas bendiciones se cumplan. Pero no queremos creer a ciegas. Por eso durante esta serie queremos saber en qué fundamentamos nuestra creencia. Bíblicamente hablando, ¿por qué creemos lo que creemos? Que tu Santo Espíritu cada día nos afirme y confirme en la verdad. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo. Y tráenos de vuelta mañana en la noche para escuchar tu palabra que tiene poder. Si alguien esta noche vino con alguna situación que le atormenta, que le roba la tranquilidad, le roba la paz, le quita el sueño, alguna dolencia, alguna situación, Señor, pasa tu mano sanadora sobre esa persona y que sienta la paz que solo Cristo puede dar. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dios le bendiga.